Hermanos y amigos, bendiciones de Dios para todos ustedes. Qué bueno nuevamente compartirles la palabra de Dios. Continuamos estudiando el tema sobre los engaños del fin del mundo. Estos engaños que irán en aumento, y hay algunas manifestaciones que no serán la excepción. Hoy estamos titulando nuestro tema Culto a la nigromancia y a los antepasados. Bienvenidos. La palabra nigromancia deriva de los términos griegos nekros, muerto, y manteia, adivinación, practicada desde la antigüedad. La nigromancia es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. En tanto, el culto a los antepasados es la costumbre de venerar a los antepasados fallecidos porque todavía se los considera familia y porque sus espíritus pueden influir sobre los asuntos de los vivos. Estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes creen en un alma inmortal y que también extrañan a sus seres queridos fallecidos. Mis amigos, esta es una práctica muy común en el mundo, la consulta o la busca de respuestas dentro de los ya fallecidos. Entonces, no vemos esto simplemente en extractos bajos. Vemos esta práctica aún en estadistas. Muchos de estos no hacen nada, no toman ninguna decisión sin antes consultar a sus médiums de cabecera, sus horóscopos o una gran cantidad de formas de adivinación. Aún en el aspecto religioso, líderes religiosos que consultan también a los muertos. Saben ustedes, y lo mencionamos en el estudio anterior, que les invitamos que si no lo han escuchado lo escuchen para que tengan una panorámica más amplia de este tema. Hablamos de los judíos, especialistas en estos temas. ¿Saben ustedes que el Señor les advirtió duramente que se apartaran de todas estas prácticas paganas, la consulta a los muertos? Y el Señor no lo hizo simplemente por fastidiarlos, lo hizo porque ellos eran muy propensos a esto. Los judíos de hoy no están exentos de estas prácticas y han buscado cómo darle vida a todos los profetas que de alguna manera ellos idolatran. Y en esto que ya lo hablamos acerca de la mística y la cábala, que ellos son tan buenos para eso, han permeado al mundo con estas ideas. Así que mis hermanos queridos, no estamos exentos los hijos de Dios de ser permeados con esto. Conozco a muchos cristianos y entre ellos adventistas que visitan espiritistas, así se llama en Colombia, espiritistas, aquellos que usan medios extraños, pases, con la mano, rezos, que prenden velas y en sus consultorios tienen toda clase de muñecos, calaveras y una Biblia. Y algunos dicen, pero es que allá tienen la Biblia. ¿Y qué tiene que tengan Biblia? Usan la Biblia como una forma de disipar en algunos la duda de que lo que están haciendo no está bien, que es algo que va contra la voluntad de Dios, que eso Dios lo abomina. ¿Qué pasó en primer libro de Samuel 28, 3 al 25? Saúl, el rey de Israel, consultando a una pitonisa. ¿No es la misma situación que pasa hoy día? Los hijos de Dios consultando a los muertos. Yo sí quiero decirles que toda esta manifestación de primer libro de Samuel 28 es una manifestación diabólica. No fue Samuel el que se apareció a Saúl por medio de esa mujer. Fue un espíritu, pero un espíritu de los caídos del cielo, el mismo Satanás. ¿Qué trató de hacer? De engañar al rey. Él no percibió este engaño y terminó finalmente en una desgracia. Así que mis hermanos, aquí podemos ver un pasaje de la Biblia usado por muchos para tratar de justificar
la consulta a los muertos, pero esto es una abominación, he dicho al Señor. La Biblia expone claramente que todos los espiritistas, médiums, hechiceros y nigromantes que hubieran en el pueblo de Israel eran abominaciones a Jehová y debían morir apedreados. Levíticos 19, 31, 26 y 27, Deuteronomio 18, 9 al 14. De conformidad con esta ley, Saúl había destruido a todos los médiums y espiritistas de Israel. 1 Samuel 28, 3 y 9. Pero luego, después de que Dios lo rechazara, el mismo Saúl fue a la ciudad cananea de Endor para consultar a una medium. 1 Samuel 28, 6, 7 y 15. Josué 17, 11, Salmo 83, 10. Le pidió que trajera al fallecido profeta Samuel, quien supuestamente ascendió en una aparición nigromántica y habló con Saúl. 1 Samuel 28, 13 al 19. El espíritu engañador que se hacía pasar por Samuel le dijo a Saúl: mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. 1 Samuel 28, 19. Al predecir la muerte de Saúl, ese espíritu engañador que simplemente adoptó la forma de Samuel reafirmó la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Fue un engaño poderoso, y Saúl debería haberlo pensado mejor antes de participar en algo que había condenado anteriormente. Más de 2 siglos después, el profeta Isaías escribió: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ya les he mencionado, mis hermanos, en esto nuestros amigos los judíos son muy buenos para darle vida a todos sus profetas y dedicarles de alguna manera algún tipo de venia. Miren las advertencias que hace el Señor a través de sus profetas. Dice Isaías claramente: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Meditemos en lo siguiente. ¿Con qué frecuencia, bajo estrés, hacemos cosas que sabemos que están mal? ¿Por qué la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios son nuestra única defensa segura contra nosotros mismos? Yo les hablaba a mis hermanos y amigos de que en momentos de desesperación puede ser que un cristiano acuda a cosas extrabíblicas, y en este caso la consulta a personajes de dudoso proceder, espiritistas, médiums, aquellos que hacen adivinación, buscando la sanidad de un ser querido, de un hijo, qué sé yo. Entonces aquí es donde la fe, aquí es donde la oración y la firmeza en la palabra de Dios no pueden fallar. El siguiente tópico está titulado Las personificaciones y otras apariciones. Este es un tema muy de actualidad, las apariciones. Y en esto tenemos que hablar un poco de lo que significa para el catolicismo la Virgen María y las apariciones marianas. Esto ha traído en el mundo mucha confusión y es un asunto en el cual la gente muy fácil se compenetra o lo cree. Y usted verá las grandes procesiones para ver una supuesta aparición de la Virgen en un árbol, en una roca, en cualquier artefacto se puede aparecer. Y también en supuestas visiones. Tenemos la más famosa que quizás podemos documentar, que es la aparición de la Virgen a los niños de Fátima. Así que cada vez esto irá en aumento, mis queridos hermanos, y para esto la palabra de Dios nos advierte claramente que debemos estar atentos a estas cosas. Leamos este pensamiento del conflicto de los siglos. Pedirle a María Eugenia, mi hija, que nos lea por favor este texto que es muy importante en cuanto a lo que son las personificaciones. Las personificaciones demoníacas de los muertos y otras apariciones demoníacas son similares a la nigromancia. Pueden tomar la forma de un familiar,
un amigo o cualquier persona fallecida. Tanto la apariencia física como la voz son muy similares a las del difunto. Todos esos engaños satánicos se utilizan para engañar a quienes no estén firmemente arraigados en la palabra de Dios. Elena de White advierte: esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Conflicto de los siglos, páginas 544 y 545. Y además, el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Conflicto de los siglos, página 608. Leímos dos textos que queremos volver a compartirles, que deben quedar muy claros en nuestra mente, sobre estos temas de los engaños y sobre todo cómo Satanás usa a los mismos hombres para este fin. Segunda a los Corintios 11, versículos 13 al 15, ¿lo recuerdan? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No son las prácticas que vemos hoy en las reuniones supuestamente cristianas a lo largo de todo el mundo. No es lo mismo que estamos viendo de personas cayendo al suelo y estremeciéndose como con un ataque epiléptico o algo por el estilo. La misma situación. Mis hermanos, no siempre se manifiestan los espíritus a través de gritos o de que alguien esté echando baba, esté gritando, hablando cosas extrañas y con una voz extraña. Las manifestaciones de estos espíritus también se ven a través de las interpretaciones bíblicas. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas interpretaciones y tanta manipulación a la palabra de Dios? Esto no es más que un espíritu satánico. Entonces Pablo aquí habla muy claro en el versículo 15 de que no nos extrañemos. No nos extrañemos que estos se disfrazan como ministros de justicia. Pero ¿cuál es el fin? Será conforme a sus obras. Y Pablo dice aquí sus ministros. ¿Ministros de quién? Ministros de Satanás. El otro texto al que queremos hacerle referencia es Efesios 6, 10 al 18. Aquí está la advertencia de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra aquellas huestes malignas que han caído del cielo y, como dice Apocalipsis 12, un diablo que ha descendido a esta tierra con grande ira. Así que, ¿estamos advertidos? Sí. No hay nada que pueda sorprendernos. Así que no podría alguien venir ahora con la idea de que un ser querido se le apareció, que le habló con su misma voz, que era su fisonomía, y crea que entonces es el muerto que se ha levantado, que es el espíritu del muerto. Con toda seguridad esta es una manifestación diabólica, es una representación que el diablo hace para engañar. Él sabe que esto le trae muy buenos resultados. Preguntamos, ¿qué significa ponerse toda la armadura de Dios? ¿En qué sentido práctico y cotidiano? ¿Cómo hacemos esto en cada esfera de nuestra vida? No solo al enfrentar los engaños del tiempo del fin. Existe una fundación que afirma que está creando tecnología que nos permitirá comunicarnos con los fallecidos, mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y videoconferencias. El sitio web llama PMP, Personas Postmateriales, a los muertos y afirma que cuando los seres humanos mueren simplemente pasan a otra fase de la eternidad, pero conservan la conciencia, la identidad y los aspectos esenciales de una forma física anterior. Pero lo más importante, la gente de esta fundación afirma estar desarrollando en 3 fases tecnología que permitirá la comunicación entre las personas materiales y las postmateriales. La primera fase permitirá enviar mensajes de texto y escribirse con familiares, amigos y expertos postmateriales en todos los campos de especialización,
Se espera que la fase 2 permita hablar con los seres queridos que viven en otra parte de la eternidad. Y la tercera fase, dice, abrirá el camino para escuchar y ver a quienes están experimentando el campo de todas las posibilidades desde un punto de observación diferente. La manera de probar si los muertos que se comunican son realmente quienes dicen ser es especialmente aterradora. Por ejemplo, dice el sitio, un padre enlutado podría hacerle la siguiente pregunta a un hijo o una hija que ha cambiado de mundo. ¿Tenías un perro llamado Snoopy cuando eras niño? ¿Te regalamos una navaja cuando cumpliste 10 años? Qué interesante a la luz de esta advertencia. A veces se aparecen a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos y difuntos, y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. Patriarcas y Profetas, página 673. Fíjense que hemos leído este pensamiento de Patriarcas y Profetas y este comentario sobre estos inventos porque no hemos visto todo. Si alguna vez pensábamos que era imposible que pudiéramos ver a través de una llamada a aquel con quien estábamos hablando al otro lado del Pacífico, pues es posible que hoy o mañana estén algunos pretendiendo hablar con sus seres queridos ya muertos a través de videollamadas. Parece una cosa imposible, pero cuánta locura puede introducir el diablo en este mundo que quererá todo menos la palabra de Dios. Mis hermanos y amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este comentario que sea de ayuda, de bendición para todos nosotros y sobre todo para que recordemos que tenemos advertencias muy serias en la bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga es nuestro deseo. Paz de Cristo.